Y empezamos hablando acerca de la integridad como lo que provee el poder en un legado. La integridad es lo que genera el poder de un legado. En consistencia o duplicidad, no estar ahí constantemente o todo. Esto compromete tu legado y lo que le da el poder es la integridad. Esta mañana miramos cómo proveer el legado y es a través de la inversión intencional en las vidas de los que están alrededor de ti, de los que tú buscas influenciar, que es ahora la final materia que se refiere a la influencia, y esta es la prioridad de un legado, la habilidad de influenciar a otros. Creo que todos nosotros conocemos a personas que son controladoras, controlan todo, su actitud es que si yo quería tu opinión, te la pediría. Son intolerantes de cualquier punto de vista o perspectiva. Son personas muy controladoras y punitivas. Si alguien está en desacuerdo con ellos o si los contradicen, ellos lo toman personal y hay una gran hostilidad que sale de ellos y esencialmente lideran por miedo, y sabemos que eso no es algo agradable y a veces nosotros nos podemos deslizar en un espíritu controlador porque es más fácil completar lo que nosotros queremos hacer si controlamos y hacemos a las personas hacer lo que deseamos para que ellos lo hagan. El control esencialmente es la imposición de tu autoridad en otras personas, es lo que es el control. Y con los hijos, por ejemplo, eso es esencial. En los primeros 4 o 5 años se trata de controlar, y cuando tú dices, digo esto, va a haber consecuencias, y eso es apropiado. No solamente quieres influenciar a tus bebés, los quieres controlar, dictar a ellos. Tú eres un comandante hacia ellos, pero si no comienzas a transicionarte fuera de una autoridad controladora en una más tolerante o a lo mejor enseñante o aconsejante, o por ejemplo ahora yo soy un consultante, yo he pasado por esas fases y ahora en vez de aconsejar a alguien, o a lo mejor ahora ya estoy en la posición donde ya con mis hijos yo puedo interactuar acerca de sus hijos y mis hijos, perdón, y ya puedo estar yo esperando y ya ellos pueden venir buscando un consejo de mí. Y recuerden que eso es algo que ayuda mucho. Bueno, tienes que hacer esa transición a una manera más grande de libertad, porque el rol de un padre es significativa. Si tú te piensas de cómo al principio cuando eran bebés, y tienes que enseñarlos a que pasen ciertas etapas y los quitamos, por ejemplo, del biberón, de diferentes cosas. Y esa es mi meta a largo plazo como padre, de quitarlos de una dependencia de mí y transicionarlos a una dependencia en el Señor Jesucristo. Y yo quiero que ellos digan, no, mientras yo tenga a mi papá, tengo confianza, sino que ellos digan, mientras yo tengo al Señor Jesucristo, tengo confianza, y porque yo voy a morir, y entonces yo me puedo morir tranquilo porque puedo saber que ellos van a tener a Cristo. Mi padre murió hace como 10 años y yo lo extraño mucho, pero su influencia en mi vida continúa, aunque él ya no esté aquí presente. Su influencia continúa.
el legado que yo he recibido, lo que Él me heredó, la oportunidad que yo tengo de seguir su ejemplo y la consistencia con la que Él vivió, todas esas cosas continúan influenciándome. Puedo escuchar su voz en mi mente diciendo ciertas cosas en ciertas circunstancias, y eso es porque la consistencia que Él que poseía, su integridad, la inversión que hizo, ahora continúa en una influencia en mi vida que son mi prioridad, mientras yo dejo una influencia, que mi influencia va a ser mucho más duradera que yo, y mi influencia siempre va a ser, como empezamos anoche hablando, para dirigirlos hacia Cristo. Quiero que ellos siempre tengan una influencia mientras consideran qué es lo que yo les he dejado en un legado, para que siempre sean dirigidos de regreso al Señor Jesucristo. Eso es lo que es mi aspiración, y el control es una imposición de autoridad, es ignorar la autonomía, y es el agregado o un agregar hacia ti y quitar la independencia de otra persona. Es lo que es control. La influencia, por otra parte, es lo opuesto. La influencia inspira, donde el control impone. Mi papá me decía: hijo, no trates de controlar a las personas, busca influenciarlas. ¿Por qué? Y aquí está la sabiduría. El más control que tú buscas, la menos influencia vas a tener. La más influencia tú tienes, el menos control tú vas a ocupar. Eso es hermoso, y yo he vivido mi vida de esa manera. Trato de no controlar a las personas. Obviamente, cuando mis hijos eran pequeños, yo los controlaba, seamos francos, eso es necesario, tienes que enseñarles esto. Pero mientras ellos iban a crecer, les estaba tratando de enseñar a tener menos dependencia de mí, y hacia Cristo, siempre apuntándolos hacia Cristo, para que la voluntad de Dios en su palabra, para la gloria de Cristo, sea lo que informaba sus vidas. Yo buscaba influenciarlos para ese punto. Y ahora, acabo de hablar con Tyler, ahora mis hijos, todos, porque ellos me hablan frecuentemente, y les digo: yo siempre voy a contestar tu llamada, siempre. Tú me llamas cuando ocupes y yo siempre voy a contestar tus llamadas. Y sí, puedo estar en una reunión de diferentes cuestiones y yo le puedo decir, les contesto nada más para decir que lo hice. Pero esencialmente yo les respondo cuando puedo. Así que ellos me hablan y quieren hablar. Y hablan y hablan hasta que yo les tengo que decir: tengo que irme, discúlpame, tengo que, mira, esto es lo que yo haría, es lo que yo pienso, y ya les dejo eso, y no están obligados a tomar mi consejo. Ellos lo pueden dejar o lo pueden tomar, y usualmente toman el consejo. Pero yo tengo un hijo que es un pastor, y él me llama si tiene una situación y yo le doy un consejo, y dice él: no sé, tengo que pensar más acerca de eso. O él va a decir: sí, eso es algo bueno, es exactamente lo que voy a hacer. Pero él me continúa llamando, lo cual es precioso. Mi hija me llamó y me dijo: papá, necesito preguntar tu opinión acerca del crecimiento de una esposa en vez del esposo, y quién es el que llevar ese crecimiento más. Y es lo que yo le dije es, yo le respondí a mi pensar, pero el punto es que yo no los estoy haciendo que me llamen o forzándoles a que me llamen, y no me enojo si no toman mi opinión. Ellos desean saber lo que yo pienso, y eso es la esencia de la influencia. Cuando yo ya no esté, ellos van a recordar: esto es lo que mi papá diría, esto es lo que mi papá hizo en su propia vida. Y ellos van a ensayar mis palabras, mi consejo, mientras estaban creciendo. Ellos van a recordar estas cosas, y porque la integridad
de apuntarlos hacia Cristo y la inversión deliberada que yo hice en ellos, la influencia que es la prioridad de mi interacción con ellos, va a continuar a liderarlos a Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar, esa influencia en su vida. Y hay muchas maneras que tú puedes crear influencia y quiero compartir estas con esto en esta sesión. Maneras en las que tú puedas crear influencia en la vida de otros, pero más que nada en los cuales tú quieres dejar un legado. Número 1, estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Tú mismo sé influenciado por Dios. Así que tú modelas ser influenciado para que tú tengas la habilidad de estudiar la palabra de Dios y aplicarla. Es interesante que en Juan 8:31 la escritura dice esto. Jesús le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él: si tú continúas en mi palabra, entonces tú verdaderamente eres mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que hay esta habilidad que tú tienes de demostrar que la autenticidad y la integridad de tu discipulado sobre el Señor Jesucristo, acerca del Señor Jesucristo, mientras continúas en su palabra. Sé un estudiante, demuéstrales que tú eres siendo influenciado por Dios a través de su palabra, aplicando su palabra, y da un ejemplo de lo que significa ser influenciado. Así que tú te estás poniendo este ejemplo que Dios me da consejo de su palabra, yo tomo ese consejo y lo aplico y estoy siendo influenciado. En 2 Timoteo 3, 14 al 15 es como lo que miramos en el 3, 14, 15, donde segunda Tesalonicenses 3, 14 al 15. Tú, sin embargo, continúa en las cosas que has aprendido y convencido, sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde niño tú has conocido las sagradas escrituras que te dan sabiduría, que te lleva a la fe, a la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. Así que desde niño has conocido las escrituras, te han dado sabiduría para la salvación, te han educado correctamente y tú continúas en estas cosas. Esa es la nota o lo que es el notable espíritu de haber estudiado la palabra de Dios. Y esto es esencial porque te permite que tú seas como la persona a la cual tú aspiras que se convierta. Así que tú necesitas ser lo que tú deseas que tus hijos sean. Y actualmente necesitas sobresalir en esto con la aspiración de que la gracia va a ser aún más grande en tus hijos. Yo espero que mis hijos sobrepasen mi devoción y sean más amadores de Cristo que lo cual yo he hecho, pero yo trato de poner el estándar mucho alto para que ellos tengan que ser mejores que eso. Esto sería milagroso y merecedor de Dios. Y yo quiero poner un ejemplo de lo que es ser influenciado para que ellos lleguen más allá de lo que yo he podido hacer. Y eso provee la piadez que necesitas para que tus hijos los vean, que tú veas que eres sumisivo a la palabra de Dios. Esa manera de relacionarse con Dios y ser influenciado. Si ellos te ven y que no puedes ser influenciable y que no cambias y que estás atorado siempre y que incluso Dios puede decirte algo y no va a hacer ninguna diferencia, tú no vas a cambiar, y tú les enseñas a que no escuchen a la autoridad por tu propio ejemplo, en manera de que tú no eres influenciado. Así que una de las cosas que yo quiero hacer, y mi esposa
y yo estamos escribiendo un libro en cómo crear hijos. Y para ser un buen padre, debes de ser un buen hijo. Y nuestro Padre en el cielo es nuestro Padre y nosotros somos hijos y necesitamos modelar qué es lo que es ser un buen hijo para nuestros hijos si vamos a ser un buen padre. Así que yo quiero ser ese hijo modelo que mis hijos puedan observar mientras yo me relaciono con mi Padre Celestial. Entonces ellos tienen una pista de cómo se deben de relacionar conmigo y creo que eso es muy crítico, que si tú vas a tener influencia en las vidas de tus hijos, y esto va de regreso a las vidas de integridad. Y otra vez, si vas a tener influencia en tus hijos, tienes que ser una persona que es influenciada por la palabra de Dios. Y eso es verdadero, no solamente cuando tus hijos estén en tu casa, pero incluso ya un día cuando tus hijos dejen el hogar. Como las escrituras dicen en 1 Pedro 3, habla de una esposa que es desobediente a la palabra. Y dice que si ellos podían ser ganados sin palabra, si es que ella es obediente a la palabra. Vamos a tomar los principios, no la interpretación de ese pasaje. Vamos a tener los principios de ese pasaje. Quiere decir que una vida vivida en sumisión al Señor puede influenciar las vidas de los que no son salvos por Dios como un principio general. Así que si tienes hijos que han alejado del Señor, yo hablé con un hombre que estaba animado, creo que anoche, a algunos por traer a nuestros hijos para que ellos puedan tomar una decisión informada de seguir a Cristo o no. Y él dijo, desafortunadamente mi hijo se fue cuando él vino a ese punto de tomar esa decisión. Y él dijo, estoy triste por eso, pero estoy animado por lo que tú me dijiste, es que yo debo estar involucrado en esa decisión y ellos tienen que tomar la decisión en vida. Pero incluso después de que uno toma esa decisión, eso no significa que ya se perdió la esperanza, que ellos nunca van a regresar, que nunca van a conocer la gracia de Dios, que en providencia Él pone su propio tiempo de acuerdo a sus propósitos. Y puede que en el tiempo Él llame a ese muchacho rebelde y les puede dar la fe para arrepentirse y regresarse. Pero una de las cosas como un padre que debemos de estar haciendo, incluso para hijos que son desobedientes a la palabra, es modelar para ellos ese carácter de Cristo que es ganador y que es dulce, una dulce aroma, para que la fragancia de Cristo pueda ser visto. ¿Y cuál es la palabra? Y que se pueda oler en nosotros, si puedo decirlo así, en nuestras vidas, y que sea un aroma dulce de Cristo. ¿Cuál de nosotros puede predecir que Dios usaría algo así para ser influenciados por Dios a través del estudio y la aplicación de su palabra? Segundo, similar a este, es el rendirte a la voluntad de Dios. Rendirte a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2, la escritura habla de esto cuando dice de la voluntad de Dios y la percepción del hombre de Dios. Y es que la voluntad de Dios es buena. Él dice aquí, y no sean transformados a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que tu aspiración en rendirte a la voluntad de Dios es hacerlo no de una manera quejumbrosa, pero sí, sino como alguien que ve como lo mejor, incluso si es contrario a tus deseos. Así que modelar tu redención a la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil, costoso, o incluso es contrario a tu deseo natural, pero tu confianza es que la voluntad de Dios, como es expresada en la voluntad de Dios, es buena, aceptable y perfecta, y yo lo voy a hacer. Y modelando para ellos la obediencia, incluso cuando es difícil, confía y olvida.
No hay ninguna otra manera para ser feliz en Jesús, pero confiar y obedecer. Es lo que hacemos cuando nos rendimos a su voluntad. Modelando esta voluntad es fundación para que tus hijos puedan rendir su voluntad ante ti. Esto es como una cadena. Ellos se rinden a ti, tú te rindes a Cristo, Cristo se rinde al Padre. Todo esto obligación a todo nivel para que te rindas a la voluntad de Dios, que es lo que todos vivimos para hacer. Y modelando eso te da credibilidad cuando tú llamas a tus hijos a que te obedezcan a ti. Tú estás modelando y ellos pueden ver que esto es posible. Si papá lo hace, papá es confrontado por la palabra de Dios y cambia y se somete. Mi papá tiene deseos de hacer algo, pero él se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios. No voy a hacer eso, porque esa no es la voluntad de Dios para mí. Que la voluntad de Dios, como está revelada, no arbitrariamente por tu confianza de lo que es lo que Dios quiere, porque muchos de los padres abusan la voluntad de Dios porque ellos dicen, si yo lo quiero, esa es la voluntad de Dios. Y a eso yo no me refiero. Yo me refiero a la voluntad verdadera de Dios, a la cual tú te rindes. Esa es la idea. Mi padre batallaba cuando yo estaba joven. Él batallaba con una situación que él sabía lo que era la voluntad de Dios para él, pero él no lo quería hacer. Él no lo quería hacer y la situación era horrible. Era una situación difícil en la iglesia. Él tomó una iglesia que ya tenía 40 años de edad por un pastor que era famoso a través de ese lugar como un expositor de la palabra. Y entonces mi papá fue su asistente por 3 años y después el pastor le dijo, ¿por qué no tomas tú el puesto y eres pastor ahora? Y él lo hizo y tan pronto como lo hizo, el pastor se convirtió en otro puesto y muchas mujeres vinieron y le empezaron a confesar a mi papá que habían sido abusadas por este pastor que que le había dejado el puesto. Y ahora que él ya no estaba en el púlpito, ellos sintieron la necesidad de venir y mi papá estaba escuchando estas cosas y él decía, ¿qué voy a hacer? Yo sé que tengo que confrontar esto, pero va a ser muy difícil y esto va a dividir la iglesia y me voy a ver como alguien nuevo que está descreditando al otro pastor. La óptica no va a ser buena. Esto va a devastar la iglesia. Vamos a tener a personas desolucionadas y a lo mejor irse, y él tenía todos estos argumentos por cuales él no debería de confrontarlo, pero simplemente ayudar a estas mujeres, darles consejeras a otras mujeres y esa era su tentación de no confrontar la situación y se fue un fin de semana y él se puso un tiempo de oración y de ayuno y el Señor lo convenció de lo que tenía que hacer. Ahora, yo en este tiempo acababa de comenzar el colegio y estaba mirando a mi papá y él me mandó un poema que él escribió justo antes de que él dejara el lugar donde él estaba orando. Y él le escribió esto: en la tranquilidad de mi closet, mi corazón ha encontrado su descanso. Por la bendición de tu palabra satisfació mi búsqueda. Por la garantía de tu favor y el calor de tu deseo, vino inundando lentamente a mí como un fuego brillante y creciente. Las dudas y temores del fracaso comenzaron a disminuir como la certeza de mi vocación fue renovada para mí este día. Con confianza y audiencia me levanté de mis rodillas, proporcionar la copa de liderazgo piadoso con solo mi Salvador para complacer. Para aquel que está a mi lado requiere en mi mano
que su mayordomía sea hallada fiel a la voluntad de su mano. Lo que viene a mi camino mañana no es de mi incumbencia. Por él me pide que sea firme hasta el día de su regreso. Los males y las pruebas del mañana están completamente en su mano, así que no me preocuparé, simplemente tomo mi posición sobre la verdad. La palabra de Dios, la que calienta mi corazón de nuevo y promete su fidelidad, siempre me sacará adelante. Así que Espíritu de Dios viviente, examina todos mis caminos, perdona y limpia mi ser pecaminoso y úsame, Señor, hoy. Él regresó a casa, confrontó al hombre, la iglesia se dividió, pero en un tiempo de 5 años era una iglesia vibrante, más grande que antes, con mejor estabilidad, mejor madurez y devoción a los propósitos de Dios y a la gloria de Cristo. Así que fue la cosa correcta de hacer, aunque al principio fue costoso. ¿Cuál crees que fue la influencia de eso en mi vida como un joven? Eso fue algo que cambió mi vida. Esa influencia cambió mi vida mientras yo miré a mi papá atravesar por esto. Yo lloré con él cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando se dividió la iglesia, su corazón se quebró. Él tuvo que ir de rodillas hacia el Señor. Yo lloré con él, pero yo lo admiré porque yo miré un hombre que él era, la fortitud, las diferentes cosas. Yo miré modelar y yo pude ser testigo de la practicalidad de la verdad y la devoción y la sumisión a la voluntad de Dios, sin importar si era lo que él quería hacer o no, de la convención, de la sabiduría convencional o de la perspectiva de hombre, o si era lo mejor que hacer. Él dijo, no, 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 la voluntad del Señor es lo que importa. Modelar eso en tu influencia con tus hijos o con los que tú buscas dejar un legado. Tu influencia va a amontonarse y va a convertirse en parte de algo que va a ser duradero, incluso aunque tú ya no estés. Tercero, busca sabiduría a través de la oración. Busca sabiduría a través de la oración. La mayoría de nosotros sabe Proverbios 3, 5 y 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas o hacer tus sendas derechas. Reconocemos al Señor y lo hacemos en la oración buscando la sabiduría. Santiago 1, capítulo 1 dice, si alguno de nosotros no tiene sabiduría, pídale al Señor que da a todos abundantemente y no nos regaña por venir sabiendo que necesitamos sabiduría, pero Él nos bendice con ella. Así que no sé de ti como un hombre, pero yo como un padre y como un pastor, frecuentemente me pasan cosas que no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé cómo responder. Cuando yo era un papá, no sabía cómo lidiar con esto, con aquello, cómo dirigir a mis hijos. Recuerden, no sabía de qué lado del cordón umbilical cortar. Y esa fue una experiencia que se repitió más y más cuando ya llegué a más escenarios más complicados con mis hijos. Y yo no quería ser un hombre que fue vengativo o que no sabía qué hacer, pero yo quería ser una persona sabia, así que yo sabía de dónde vendría esa sabiduría y sabía que de Dios viene esa sabiduría en oración y con el propósito de que Él moldea mi voluntad a la suya. Así que oraría, oraba las escrituras y reflejaba y meditaba en las escrituras en un espíritu de oración.
yo reconocía mis fallas y Él siempre proveía para mí. No que nunca tuve fallas, porque Él podía testificar a todas las fallas que yo tuve, pero muchas veces me di cuenta que cuando yo llegaba hacia el Señor, Él siempre proveía para mí. Y hombres, creo que eso es lo que tenemos que hacer, que la oración es la cuestión más influenciable en la vida de nuestros hijos y nietos. Mi esposa y yo tenemos algo que hacemos, es que hablamos cuando vienen mujeres hacia ella y le dicen, has creado hijos tan maravillosos, ellos caminan con el Señor, aman al Señor, son activos en su iglesia. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la clave, el secreto que tú me podrías decir, a lo cual tú puedes atribuir que tus hijos y su carácter y su fe, qué es la cosa más importante que yo debo hacer para que mis hijos puedan hacer como los tuyos? Y ella les diría, sin siquiera, dice, lo más importante que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos. Bueno, sí, voy a hacer eso, pero ¿qué puedo hacer yo en realidad para ayudarles a que sean mejores? Y ella les volvió a repetir, ora, ora. Y ella vino a mí una vez frustrada porque dice, las mujeres no ven como algo práctico que la oración es bueno. Y dice, es porque no estamos verdaderamente acostumbrados a depender del Señor. Incluso nuestra salvación, decimos que necesitamos al Señor Jesucristo y que la justicia es algo que nosotros tenemos que hacer. No es algo simplemente que se da a través de Cristo. A veces pensamos que la oración es algo impráctico y sí, yo le decía, es como algo que sobrepasa la cabeza de muchos y no creo que simplemente debemos de orar, pero esa es la verdad. Y yo le decía, yo entiendo. Y eso no debe ser simplemente lo que decimos, sino que la oración es la cosa más importante y en adición con eso a lo mejor agregar la consistencia en tu enseñanza o en tu vida. Sería esencial. Y esto fue modelado para nosotros un día cuando nos mudamos de Michigan a California en el 2006. Teníamos uno que estaba en el 8º grado y otro en el 9º grado. Ya después de que cuando nos mudamos y ellos estaban felices en Michigan, tenían muchos amigos y sobresalientes y estaban en la iglesia, y los mudamos a California y ellos odiaban California, las escuelas públicas no tenían conexiones buenas en sus grupos de jóvenes e incluso se hicieron un poco amargados porque, entre comillas, lo que Dios había hecho a ellos. Y una vez que nos estábamos comiendo y hablando, y yo comencé en mi deseo de hablar de algo espiritual y estábamos hablando sobre eso, y mi hija me dijo, papá, me gustaría dejar de hablar de lo que estamos hablando. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y ella me dijo, francamente, voy a ser honesta, yo odio a Dios. Y yo le dije, ¿qué? Y mi otra hija dijo, yo también. Y mi hijo me dijo, yo no amo a Dios del todo. Y yo dije, ¿qué? Y luego ellos dijeron, yo odio a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, Él no nos considera. Y luego de repente mi esposa empezó a llorar y ella dijo, Rick, yo no puedo sentarme aquí a escuchar esto. Yo voy a ir al otro cuarto. Y ella se dejó la mesa. Y yo la miré como cuando ella se iba. Y le dije, suertuda tú, ¿no? Y ella me dejó a mí para lidiar con mis hijos. Así que por una hora yo estoy allí con mi espada de un lado para otro, mientras estoy argumentando con ellos acerca de su enojo y de sus perspectivas, y yo estoy tratando de discipularlos y de convencerlos, y finalmente
las lágrimas comenzaron a salir y el arrepentimiento salió a brote y había calidez otra vez y respeto y, y yo estaba muy agradecido por esto. Pero yo estoy sabiendo en mi mente que mi esposa está arriba intercediendo por mis hijos. Y es exactamente lo que estaba haciendo. Ella estaba de rodillas por toda esa hora eh, eh, buscando al Señor en oración por nuestros hijos. Así que ella regresa y ya todo ha cambiado. Y eso completamente la convenció que la cosa más importante que puedes hacer es orar. Y yo le dije, sí, pero deberías de haber visto lo que pasó aquí. No fue tan fácil, pero ella tenía una apreciación más profunda de lo que yo hice y yo tenía una apreciación más profunda por lo que ella hizo y fue demostrable que la cosa más importante que podemos hacer por nuestros hijos es orar, pero eso no nos quita de que debemos ser listos para enseñar, confrontar, instruir a nuestros hijos. Eso es importante también. No solamente debes orar y eso suena malo, pero si solamente pudieras hacer una cosa es orar, pero podemos hacer más que orar. Podemos llevarlo ante el Señor porque todo depende de Él. Pero después podemos comportarnos como si Él nos va a contestar las oraciones a través de nosotros. Así es como nos debemos de comportar. Así que la oración es clave en influenciar a nuestros hijos. Mi esposa hablaba de cómo ella me confrontaba en cosas que ella pensaba que necesitaba cambiar. Y luego milagrosamente mi esposa miraba la luz y ya dejaba de corregirme. Yo decía, bueno, se siente bien. Y luego empecé a mirar cosas en mi vida que estaban correctas. Y yo le decía a mi esposa, sabes, el Señor verdaderamente me ha convencido de esto. Y ella me decía, ¿de veras? Alabado sea el Señor. Qué bueno. Estoy agradecido que el Señor está trabajando en tu Señor. Y después de 2 o 3 veces confesiones de cosas que yo tenía que cambiar, ella me dijo, yo he estado orando por ti. Y yo decidí que tú cambiando para mí no perduraba. Tú lo hacías para honrarme, pero ya después continuabas haciendo lo que yo te decía. Ya después cuando yo ya no estaba enojada, tú continuabas haciendo eso. Y yo dije, ¿sabes qué? La única manera que tú verdaderamente vas a cambiar es si Dios te cambia. Así que comencé a pedirle a Dios que te cambie. Y yo le dije, tú fuiste a Dios y tú y él están en contra de mí, en una manera graciosa. Dice, pero de esa misma manera nos podemos aliar para orar por nuestros hijos. Pero recuerda, la influencia más importante en la vida de tu hija, de tus hijos, es en la oración. No lo dejes a un lado, no lo ignores, comprende que lo más importante que tú puedes hacer por tus hijos es orar por ellos. Lo más importante que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos, pero después hay otras cosas que tú también puedes hacer, ¿correcto? Que es de lo que estamos hablando. Número 4, sirve a la gente del Señor. Sirve a la gente del Señor. Jesús dijo en Marcos 10 que Él no vino a servir o a ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que que no busquemos lo propio nuestro, sino las cosas de los demás. En el verso 3 y 4, no hagas nada por egoísmo, pero con humildad de mente, miren a los demás como más importante que ustedes, no buscando lo tuyo propio, sino por los intereses de los otros. Esto está poniendo un ejemplo
de un servicio como el de Cristo, y que esto es muy importante para establecer un legado, que tus hijos te vean activos en el ministerio de la iglesia. Todos nosotros hemos sido salvos para servir. Para eso hemos sido salvados. En las epístolas que Pablo le daba gracias a Señor, cómo se habían convertido de sus ídolos para servir al vivo y verdadero Dios. Se habían convertido de los ídolos para servir al único Dios vivo. ¿Y por qué habían hecho esto? Para servir a Dios. Y servimos a Dios de una manera más consistente y apropiadamente en el contexto de la iglesia, donde se nos han dado los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Así que nos reunimos por el propósito de servir, y tú tienes que poner un ejemplo de servicio como a Cristo. No puedes esperar que vaya a existir algo en nuestros hijos que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Así que queremos que nuestros hijos nos vean como sirvientes para que ellos también sirvan al Señor. Tenemos una pareja en nuestra iglesia que constantemente están sirviendo, y cualquier cosa que se necesita hacer ellos lo hacen. Y ellos tienen varios hijos, y lo que nos damos cuenta es que uno de sus hijos no está ahorita en este momento caminando con el Señor. Dos de sus hijos han seguido el ejemplo de servir a Cristo. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa y están en el ministerio constantemente, y son personas en las que se puede depender, así como han visto ese ejemplo de sus padres a la devoción de Cristo. Y es algo maravilloso para que ellos te puedan observar sirviendo. Creo que hay personas que por el legalismo y el involucramiento en iglesias legalísticas, que tenían que estar allí todos los días de mañana a tarde, estudios bíblicos, y que fueron arrastrados a la iglesia pensando que eso era justo, y dijeron: yo no voy a hacer a mis hijos de esa manera porque lo van a rechazar como yo lo hice. Bueno, la cuestión es que el servicio en una manera o en una iglesia legalística es frustrante, pero servicio en una iglesia por amor y devoción a Cristo es un aroma agradable como sacrificio siendo ofrecido al Señor, no para que Dios nos dé algo, sino como agradecimiento de lo que Dios ya nos ha dado. Y los niños deben de estar participando en eso y deben de vernos sirviendo. Y creo que como un pastor, lo difícil para mí es servir por nada o para nada. No hay ningún trabajo que como pastor tú nos pagas para ser buenos, y que todos son buenos para nada. Ese es un chiste. Sale mejor con otros pastores, pero bueno, el punto es de que los pastores deben ser buenos para nada también. Tengo hombres en mi iglesia, un anciano que es dueño de negocio y es muy activo en su negocio. Trabaja como unas 50 o 60 horas en su trabajo, y luego dura también como 20 horas sirviendo en la iglesia. Él es ministro de los jóvenes, aconseja personas. Él está muy involucrado en los ministerios, y se viene como hasta a veces de 5:30, o a veces va como hasta las 2. Simplemente no se cansa, y yo le he dicho a mis compañeros, yo les dije: nosotros no podemos permitir que ellos sean más devotos que nosotros. Nosotros no podemos poner 40 horas de obligación y después decir: ya terminamos, ya pusimos nuestro tiempo, cuando alguien como este hombre dura 50 horas en su trabajo y luego 20 horas adicionales sirviendo a Cristo. Nosotros necesitamos servir cuando
no nos pagan. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que yo trato de servir en maneras que no son necesariamente bajo la descripción de un pastor, y yo me traigo a mis hijos y hacer cosas para el Señor y la iglesia, y simplemente estoy sirviendo a Cristo porque soy un creyente. Esto no es pastoral, no es porque a mí se me paga para hacer esto, sino porque soy un creyente y buscamos demostrar devoción a la iglesia. En todos mis hijos ahorita están, uno está en Atlanta, otro en Charlotte, otro en Arizona, en Sacramento, y otro es el pastor en San Luis. Todos ellos son muy activos, amando a sus iglesias, sirviendo a Cristo, tratando de animar a otras personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron un ejemplo y de un legado de sirviendo a Cristo, no porque a mí me pagaban como pastor, sino porque yo era un hombre cristiano y mi esposa era una mujer cristiana y servimos a Cristo. Ese es el punto. Quinto, apoye las prerrogativas de Dios. Y en esto te quiero específicamente, le agregué esto por nuestra cultura. Necesitamos apoyar en los ojos de nuestros hijos las prerrogativas de Dios. Y lo que yo tengo en mente aquí es la cuestión de la creación y el género. Creación y género. No podemos hacer asunciones que nuestros hijos van a honrar las prerrogativas de Dios. Romanos capítulo 1 describe el asunto de Dios dando a las culturas a mentes reprobadas, y creo que necesitamos reconocer que lo que enseña, y es que debemos de someternos a la enseñanza de Dios, resistir al diablo y él se alejará de nosotros. Acércate a Dios. Ser humildes en la presencia del Señor y Él te va a exaltar. Ahí hay un reconocimiento de que las prerrogativas de Dios es algo que necesitamos honrar, y definitivamente honrando a Dios como nuestro creador y como el que nos da nuestro género es tan crítico en nuestro día, como una cuestión contracultural que va a ser particularmente cristiana. Antes era de sentido común, no necesariamente cristiana, pero la falta de sentido común en esta generación está tomando esta prerrogativa como una opresión de hombres blancos. Pareciera que es lo que está pasando, y necesitamos reconocer las prerrogativas de Dios por lo que son y enseñarle a nuestros hijos que no es algo mandado por el hombre blanco, sino que es hecho por Dios, específicamente ahorita donde hay tanta rebeldía en contra de Dios. Y tenemos que ir a la voluntad de Dios y mostrando su voluntad en nuestras vidas. Así que debemos apoyar en la vida de nuestros hijos y en la instrucción de nuestros hijos las prerrogativas de Dios. Número 6. Reconocer el poder de Dios o encontrar el poder de Dios. La idea esta se ve un poco raro, pero y el punto es de que pongas atención sobre esto. Cuando Dios pone su poder, pon atención en eso por diferentes razones. Una razón es porque tú necesitas tratar de evitar desobediencia, y mirando que Dios es poderoso, esto te lleva a mirar que no puedes desobedecer a Dios sin una consecuencia. En Deuteronomio 8 del 11 al 14, ten cuidado que no te olvides el Señor tu Dios, no guardando sus mandamientos, los cuales te estoy mandando hoy. De otra manera, cuando hayas comido y hayas vivido en casas que no has construido, y cuando tus bueyes y ovejas se multipliquen, entonces tu corazón se va a hacer orgulloso y te olvidarás al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Hay una habilidad inherente de olvidar al Señor. Israel modeló eso, y nosotros deberíamos de pensar que nuestros hijos no
¿Se les puede olvidar al Señor? Claro que sí. Así que, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar apuntando la atención al poder de Dios, a la contestación de su oración, a su providencia que Él hace para traer las cosas juntas que hacen maravillosos o grandes. Y así que cuando nosotros miremos el poder de Dios, apuntar hacia Él, y no solamente para evitar la desobediencia, pero también para evitar la idolatría porque Dios es el gran Dios. Juan habló de Mr. Potato Heads modelando eso como el absurdo de un ídolo. Podemos traer a este personaje y eso no podría ser muy prudente. Claro. Bueno, no tengo tiempo de hacer chistes, pero bueno, el punto es de que reconocer el poder de Dios puede ayudar a que no tengamos ídolos. En Jueces capítulo 2, en versos de 10 al 13, leemos esto. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra de Él que había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron el poder de Dios. Ellos se olvidaron del Señor y su poder. Ellos no lo habían mirado de primera mano, no lo escucharon de sus padres, así que se olvidaron del Señor y se convirtieron en idólatras. Y finalmente, mirando el poder de Dios, te ayuda a evitar la desesperación. Salmo 77 está este gran aliento. Salmo 77, verso 11. Donde dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Hay evitar de la desesperación hasta que tú te puedas recordar del poder del Señor. Y eso es lo que nosotros podemos hacer de nuestros hijos mientras nosotros les ayudamos a ver el poder de Dios en las diferentes situaciones. Y finalmente, para terminar, saborea la bendición de Dios en tus hijos. Tú sabes que hay mucha influencia en la vida de tus hijos cuando ellos ven que tú los amas. Y yo diría que mis hijos saben que yo los amo. Ellos incluso saben que yo los adoro. Ellos no son ídolos. Yo tengo cuidado sobre eso, pero ellos son adorados por mí. Ellos son mi delicia como la bendición más grande. Primero es mi primera redención, que es la bendición más grande, y después su mamá, o sea, mi esposa, que es la segunda bendición a un lado de la salvación, y luego ellos. Y ellos saben que su mamá es la bendición más grande para mí, hablando humanamente. Yo les decía a mis hijos, si hubiera un incendio y solamente me puedo salvar a una persona, va a ser su mamá. Y ellos me dicen, ¿y nosotros? Y yo les decía, bueno, solamente voy a salvar a tu mamá. Pero ¿y si puedes salvar a dos? ¿Y si puedes salvar a dos? Y yo les decía, me llevará a tu mamá y al álbum de fotografías. Y mi esposa siempre diría, no se apuren, hijo, yo los salvo a ustedes y su papá me salva a mí. Y ellos se reirían y está diseñado para hacer un chiste. Pero ellos saben que yo adoro a mi esposa y yo sé que los veo como una bendición. Los hijos pueden percibir nuestras actitudes y nuestras emociones y es necesario que nosotros genuinamente amemos a nuestros hijos. Pueden ser poco amables, rebeldes, irritantes, inconvenientes. Ellos pueden robarte tu tiempo o tu felicidad en recursos,
Ellos pueden ser difíciles, pero en todo eso, lo que va a sobrellevarlos a ellos es darse cuenta que tú los amas, verdaderamente que tú los amas. Es necesario que nosotros tengamos una genuinidad en esto, no solamente cuando están pequeños, pero que cuando ya empiezan a ser desobedientes como adolescentes. Mi esposa y yo estábamos batallando con uno de nuestros hijos en un lugar donde ellos estaban, y estamos orando, y miré a mi esposa y le dije, ¿estás orando? Y le dije, querida, solamente quiero mencionar algo. ¿Te acuerdas cuando este hijo de nosotros estaba pequeño y cómo tú le dabas de comer, cómo lo mirabas con amor, con afección y gusto? Y ella me dice, sí. Y yo le dije, este comportamiento que estamos mirando el día de hoy estaba allí entonces. Y ese hijo que está siendo difícil hoy es el mismo hijo que tú tenías en tus brazos. Y ella comenzó a llorar. Y su oración cambió, porque miró qué precioso y qué bendición incluso este hijo es o era en un tiempo. Nosotros debemos de ver la próxima generación por lo que es, una bendición del Señor. Salmo 127 describe en el verso 3, los hijos son una bendición de parte del Señor. El fruto es su... Hombres, que creamos en Dios incluso cuando las cosas son difíciles, y verdaderamente amemos a nuestros hijos. Y si tú haces estas cosas mientras tú buscas con integridad apuntarlos hacia el Señor y con una mente de inversión, tú estás proveyendo ese legado. Y ahora, mientras tú estás involucrado en proveer por este legado como una prioridad a través de la influencia, que la influencia se convierte en la prioridad. Tú lidera a tus hijos con la habilidad de ver un padre quien genuinamente ama al Señor Jesucristo, quien les enseñó a ellos a amar al Señor Jesucristo, y quienes influencia continúa porque como Dios ha estado trabajando en ti, a través de ti y por tus hijos. Tú vas a dejar un legado de piedad. Tú vives la fe. Tú vives la fe. Tú vas a dejar un legado para la gloria del Señor Jesucristo. Y los hombres de Dios dijeron, amén. Gracias.